vamos a seguir con el fruto del Espíritu Santo. Y no fue casualidad que se haya nombrado cada puerta con un nombre o un fruto del Espíritu, una virtud del Espíritu. Empezamos por esta puerta: amor, gozo, paz, paciencia. Y ya vamos en la antepenúltima. Hoy vamos en la benignidad. Y dentro de 8 días vamos a terminar con el dominio propio. Así que yo estaba pensando hacer una puerta grande ahí para las obras de la carne, ¿verdad? Pero esa mejor la obviamos. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22, el final. Mas el fruto del Espíritu es del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Andar en el fruto del Espíritu, yo estaba pensando eso. Yo no sé si hoy en día los agentes viajeros o los visitadores médicos todavía andan sus tarjetas de presentación. No sé si ustedes se han dado cuenta. Sí, ¿verdad? Andan todavía sus tarjetas, porque como ahora todo es digital, ¿verdad? Pero andan su tarjeta de presentación. Y yo pienso que las personas o los cristianos que andan dando fruto del Espíritu Santo, esa es su tarjeta de presentación. Cuando usted da el fruto del Espíritu, usted está diciendo, yo estoy caminando de acuerdo al Espíritu Santo. Pero también cuando el cristiano carnal anda en las obras de la carne, esa es su tarjeta de presentación. Ahora la pregunta es, ¿usted es la tarjeta de presentación del fruto del Espíritu Santo o es la tarjeta de presentación de las obras de la carne? No me diga amén. Ouch, mejor. El estar practicando las obras de la carne, escuche, esto es tan delicado y los cristianos no le hemos puesto la debida atención que Dios quiere que le prestemos a esto. Pero realmente cuando nosotros practicamos las obras de la carne, lo que estamos haciendo, escuche, es abriéndole toda la puerta al enemigo para que nos meta a su mundo de esclavitud. Y el enemigo lo que nos hace ver es que cuando nosotros le damos rienda suelta a las obras de la carne, es como que encontramos cierta satisfacción. Ayer platicábamos con mi familia y yo les decía, porque hay cristianos, dicen, de alguien que les ha ofendido, dicen, esa persona no es digna que yo la perdone. Y yo me preguntaba, ¿qué gana uno con no perdonar a otra persona que le ha ofendido? Dígame. ¿Qué provecho saca uno? ¿Esclavitud? ¿Qué provecho saca usted cuando siempre se mantiene peleando? Esclavitud. ¿Qué provecho sacan las señoras celosas con tener siempre celos? Bueno, también los hombres hay celosos, ¿verdad? Lo único que hace el cristiano cuando practica las obras de la carne es abrirle la puerta en grande al enemigo para que entre
y haga estragos en nosotros y nos tenga oprimidos todo el tiempo. Mientras que si vivimos guiados por el Espíritu Santo, suceden estas tres cosas. Le damos honor y gloria a aquel que nos rescató, nos salvó, nos perdonó y nos ha dado vida nueva. Eso es lo primero, que glorificamos al Señor con la vida que estamos practicando. Número 2, beneficiamos a los demás. Los demás se benefician cuando yo estoy andando en el Espíritu. Y número 3, me beneficio yo, porque estoy caminando en la libertad que Cristo Jesús me ha dado. Hermanos, entonces es tan fabuloso, tan especial, que como cristianos vivamos el fruto del Espíritu. Glorificamos, honramos a aquel que nos amó, beneficiamos a nuestro prójimo, empezando con nuestra familia, y también nos beneficiamos a nosotros mismos. Fíjese que andar en el fruto del Espíritu no se puede esconder. El cristiano que practica el fruto del Espíritu Santo no se puede esconder. Como tampoco se puede esconder el que anda practicando las obras de la carne. Un bravucón puede esconder que es enojado. Un pleitista lo puede esconder. Un fornicario, adúltero lo puede esconder. Pues sí, pero hasta en la forma de caminar se nota que no anda bien con Dios. No se puede esconder. Y cuando usted y yo practicamos el vivir en el fruto del Espíritu, hermanos, eso se va a evidenciar. Y lo precioso de esto, que vamos a contagiar a los demás con lo divino que nosotros estamos viviendo. Definición de la mansedumbre nos toca, la mansedumbre. Fíjese que algunas versiones lo traducen como amabilidad, gentileza, humildad o como una persona apacible. Pero los antónimos o lo contrario a mansedumbre, ¿alguien sabe qué es lo contrario a mansedumbre? ¿Ah? No se animan a hablar, ¿verdad? Pásenle el micrófono al pastor Naito, él sabe. Realmente lo contrario a la mansedumbre es una persona altanera. Lo contrario a esto es una persona soberbia. Lo contrario a la mansedumbre es una persona orgullosa. Lo contrario a la mansedumbre es una persona iracunda. Ahora me pregunto, si usted practica la mansedumbre, ¿quiere usted tener una buena relación con una persona altanera? ¿Con una persona iracunda? ¿Con una persona orgullosa? ¿Verdad que no? Entonces, tan importante es que nosotros podamos vivir en esta virtud del fruto del Espíritu. Hace muchos años, yo no sé dónde leí o me la inventé, pero no sé, una definición que siempre la tengo grabada. Cuando quiero ser iracundo, orgulloso, altanero y todo, el Espíritu Santo me la recuerda. Y yo quiero que también esa quede clavada en su corazón hoy. Porque tal vez hace unos 30 años, yo no sé cuántos años, me encontré con esta definición de mansedumbre. Dice que mansedumbre es aceptar todos los tratos de Dios sin disputa
ni resistencia. Aceptar todos los tratos de Dios sin disputa ni resistencia. Todos los cristianos vamos a ser tratados. Dios quiere pulirnos. A muchos ya nos ha pulido, pero falta todavía que nos pase el esmeril. Necesitamos ser pulidos. Pero cuando estamos siendo pulidos, ¿cuál es la reacción de nosotros? Si practicamos la mansedumbre, vamos a decir: Señor, con este proceso que estoy pasando, tú tienes un propósito para mi vida. Pero si nosotros no practicamos la mansedumbre, entonces vamos a decir: ala, Señor. Ya mero que le decimos: Señor, tan pura lata conmigo. Pero cuando practicamos la mansedumbre, entonces vamos a aceptar todos, escuche bien, los tratos de Dios sin disputa y resistencia. Esa es una persona que practica la mansedumbre. Estas personas que practican la mansedumbre no tratan de luchar con la voluntad de Dios, sino que la aceptan. Aunque sea dolorosa, la aceptan. ¿Por qué? Porque al final Dios tiene un trato para uno. Recordemos la vida de Job. Ese sí fue pulido, pero con todo. Pero al final, en el 42, y dice que era un hombre justo, santo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, cuidadoso con su familia. Pero faltaba que pulirlo. Y en el 42 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Decir uno así en un proceso es porque es una persona mansa. No mensa, no, mansa. No me malentiendan porque ya los conozco. Fíjese que la mansedumbre también es esa fuerza interior, esa fuerza divina, esa fuerza sobrenatural que nos da a nosotros la convicción para enfrentar situaciones difíciles en la vida. Todos pasamos situaciones difíciles en la vida. Y fíjese que esta virtud la recibimos por la gracia del Señor y nos la da el Espíritu Santo. No es algo que yo me lo puedo inventar, no es algo que yo puedo producir. Lo que yo puedo producir son obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es que yo lo recibo de Dios y se manifiesta en mi vida, y de una forma exterior yo lo doy a conocer. Entonces, la mansedumbre nos sirve primero para cultivarla en casa. La mansedumbre es para practicarla con el prójimo. Y nuestros prójimos, mejor decir próximos, es nuestra familia. Y en la familia hay unos miembros insoportables. Empezando con el papá. No va a decir el esposo: es mi señora. Los jóvenes. Hermanos, es allí donde debemos de empezar a practicar la mansedumbre. Con el trato primero con nuestra familia. Y después usted sabe que nuestra relación es con un montón de personas, donde todos los días necesitamos la mansedumbre. Yo necesito a diario la mansedumbre para aguantarlos a ustedes. No. No se lo van a creer. Necesitamos todos que esta obra espiritual se manifieste en mi vida, para glorificar yo a Dios, para bendecir a los demás, pero también para bendecirme yo, y que pueda vivir en una libertad
gloriosa. Fíjese que cuando nosotros practicamos la mansedumbre, no nos enfrentamos a los demás como que si fueran nuestros enemigos, sino que los respetamos y los valoramos, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que cuando tenemos esa revelación del Espíritu en nosotros, que las demás personas son hechas a imagen y semejanza de Dios, y que tanto ellas como yo tenemos problemas y dificultades, y ambos necesitamos de Dios. Es entonces donde yo empiezo a practicar la mansedumbre. Una persona mansa, escuche, no recurre a la violencia, porque la reacción de una persona iracunda es la violencia. No los pueden provocar porque ya sacan el machete, que no es cristiano, ¿verdad? Ya salimos, y si no salimos con el machete físico, salimos con el machete de la lengua, ¿verdad? No nos queremos dejar. La persona mansa no cae en la provocación. El enemigo siempre nos va a querer provocar, y de repente va a usar a su suegra o algún familiar o a alguien más. Tampoco una persona que practica la mansedumbre cae presa por sentimientos de cólera, de ira, de rencor. Es una persona, si es controlada por el Espíritu y está viviendo en esta virtud, escuche, no pierde los estribos. Por más que vengan situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no se está gobernando a sí mismo, sino le está dejando lugar al Espíritu para que le gobierne. Y si el Espíritu nos gobierna, ¿quién puede detener ese gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida? Nadie lo puede detener. Entonces no pierde los estribos. Escuche, pero muchas veces cuando una persona es mansa, mansa, pensamos que es una persona débil. Pero la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es fortaleza. Porque no le estamos dando lugar a nuestra carne, sino recibimos la fortaleza de Dios. Que si nos maltratan, les vamos a decir: Dios te bendiga. Pero si usted practica lo contrario, ¿para qué te cuento? El famoso filósofo Aristóteles tenía una definición que me gustó mucho. Él definía la mansedumbre como el término medio, decía él, entre la excesiva ira y la carencia de ella. O sea, un término medio. Para comprenderlo mejor, a los que les gusta la carne asada, término medio. Ni cruda, ni quemada. Más o menos eso quiso decir este hombre. Pero es realmente la persona que practica la mansedumbre, es aquella que se caracteriza por tener un trato suave con los demás. Y escuche, es esta persona que tarda mucho en airarse. Se dice que también la mansedumbre es la cualidad de aquella persona que se indigna cuando debe de indignarse y nunca cuando no debe de hacerlo. Le voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo supremo: nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el máximo ejemplo de la mansedumbre. Fíjese que en Mateo 11:29 Él dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón.
Es interesante que Jesús no les dice a sus discípulos: hey, discípulos amados, aprendan de mí a hacer milagros. Yo creo que eso hubieran querido los discípulos, ¿va? De verdad que qué bonito que el Señor les hubiera dicho: aprendan de mí. Mire, así se hacen los milagros. Se escupe en la tierra, se hace un poco de lodo y se placa y el ciego sana. No, el Señor les dijo sencillamente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vea un dato interesante que hasta hoy en la tarde lo vi. El Salmo 86:15 dice que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira. Y dice: y grande en misericordia y verdad. Pero escuche, no dice que Dios es manso, sino lo único que dice que Dios es grande. Mire, Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Pero fíjese que acá no dice que Dios es manso. Y yo no recuerdo haber leído, yo no sé, los hermanos que están acá, haber leído en la Biblia que diga que Dios es manso. Y yo me empecé a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor me llevó a esto. Es que la mansedumbre surge con un proceso de aflicción. En la aflicción uno aprende a ser manso. Recuerde usted a Moisés. Él tenía una tarea tan extraordinaria, difícil, de conducir a un pueblo rebelde con Dios, con la autoridad, que no creía sus promesas. Y de verdad a veces casi lo sacaban de sus casillas. Pero Números 12:13 dice que Moisés era un hombre manso. No lo vamos a leer. Pero también Pablo fue pulido para que aprendiera la mansedumbre. 1 Corintios 4, versículo 11 al 13. Vea cómo aprendió Pablo la mansedumbre. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. ¿Cuál es la reacción de un manso? Y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo, un rabino por excelencia, creo que hoy en día tuviera unos 4 o 5 doctorados en filosofía, psicología y todas las guías, ¿va? Un hombre extraordinario. Pero tenía que aprender la mansedumbre. Escuche la primera definición que di. Es aceptar todos los tratos de Dios sin disputa ni resistencia. Yo no dice, wow. Los ejemplos, ¿verdad? Pero Jesús es nuestro máximo ejemplo de guardar ese balance. Vea, me encanta porque ¿cuál fue la reacción de Jesús cuando le llevaron a aquella mujer pecadora? Cuando ya estaban todos listos para apedrearla. Usó misericordia antes que el juicio. La perdonó.
Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús cuando vio que su casa era una cueva de ladrones? Se enojó, pero no con una ira como la de nosotros. Como el esposo cuando se enoja que no le pasan el café caliente. O cuando no le planchan bien la ropa. Él se enojó con una ira santa. Porque dijo, es que esta casa la están pervirtiendo y esta casa la han vuelto cueva de ladrones. Y así que el Hijo de Dios se enoja con ira santa y saca un látigo y saca a todos los mercaderes del templo. Y el Hijo de Dios fue a hacer un relajo. Usted se imagina los animales por todos lados, las mesas de los cambistas con las patas para arriba, un relajo total. Pero vea, Jesús está usando la mansedumbre. Porque se está enojando por las cosas sagradas de su Padre. Pero también uno lo ve con esta mujer perdonándola. ¿Cómo Jesús nos demuestra la mansedumbre? ¿Verdad que de Jesús hablaban mal? ¿Ah? ¿Verdad que hablaban mal? Le decían, ese demonio tiene. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hiciera usted que le digan, hermana, usted tiene cara de demonio? ¿Sabe cuál fuera la reacción de más demonios tiene usted? Por el poder de Belcebú. En otras palabras, su padre es Satanás, pues. Hermanos, a Jesús lo maltrataron. Y usted cuando le hacen una media crítica, ay, ya no voy a ir a la iglesia. Hay en palabra, en acción, solo hipócritas hay. ¿Cómo somos de sensibles? ¿Por qué? Porque no practicamos esta virtud del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Aprendamos de Jesús. Por eso Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Me maltratan y lo que hago yo es bendecirlos. ¿Qué hace usted cuando se le atraviesa un microbusero? Que Dios lo bendiga y que gane el triple este día. Señor, quisiera que te lo llevaras. Y es que también quisiera que me dieras permiso para enviártelo, ¿verdad? Si no te lo llevas. Vea que, ay, cómo me gusta esto de Jesús. Que Jesús, cuando Él creía prudente, callaba. No hablaba. Cuando lo estaban acusando, el sumo sacerdote lo estaba interrogando, que él había dicho que en 3 días destruiría este templo y que lo levantaría. Y lo fueron a acusar. Y le dice el sumo sacerdote, ¿por qué no hablas? Y Jesús callaba. La persona mansa debe de aprender a callar cuando debe callar. La persona mansa debe de hablar cuando debe de hablar. Y Jesús hablaba cuando tenía que hablar, pero hablaba la palabra, hablaba la verdad. Y lo hacía con amor. Pero nosotros muchas veces callamos porque estamos enojados. O hablamos y salen micos y pericos de nuestra boca, ¿va? Aprendamos de la mansedumbre de Jesús, que cuando hay que callar, hay que callar. Hay momentos de callar, de no hablar. Con el silencio a veces se ganan muchas cosas. Y con hablar la verdad, con amor, se ganan muchas cosas. La pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros a conocer a Jesús? Y perdón, yo siempre pongo mis ejemplos que no son tan bonitos.
Pero yo pensaba, ¿cómo llega uno a Jesús? Yo conocí a Jesús a los 20 años. Nadito a los ¿qué? 40, ¿verdad? 40. El doble perdido que yo, usted se imagina. Pero ¿cómo venimos al mundo? Perdone mi ejemplo. Pensemos en un caballo salvaje. Un caballo salvaje en la montaña, en las praderas, él vive conforme a su naturaleza. ¿Verdad que sí? Usted ha visto reportajes así, ¿verdad? Vive como la regalada gana se le da. Hace lo que quiere. Come donde quiere. Brinca cuando quiere brincar. Pero de repente lo toma un jinete y lo quiere domar. Para domar un caballo salvaje no es cosa fácil. El jinete a veces lo tiene que tratar con dureza. Y le lleva a veces meses. Yo no sé cuánto tiempo. Se me olvidó ver eso. Pero yo no sé cuánto tiempo un caballo salvaje se domestica. Se hace dócil. Tal vez pueden pasar 3 meses, 6 meses. Yo no sé, depende del caballo. Pero después que ya está domesticado, pasa algo muy bonito. Que ya no hace su propia voluntad, sino está haciendo la voluntad del jinete. Perdone, ¿qué clase de caballos éramos nosotros? ¿Cuánto tiempo le ha llevado a Jesús domarnos? Y muchos cristianos, hoy en día, Jesús está tratando duro con ellos porque no se dejan dominar. Quieren hacer su propia voluntad, como la hacía el caballo salvaje allá en el campo. Pero lo lindo de esto, que nuestro jinete se llama Jesús y que nos disciplina con amor. Y siempre está para ayudarnos y ha dejado al Espíritu Santo para que con la fuerza de Él nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Iba a decir esto, ¿cuántos caballos domados hay acá? Iba a decir, pero... Lo iba a decir, pero se me salió. Tres cositas allí termino. La mansedumbre nos ayuda a tratar a los demás como Dios los trata. Tito 3:2 dice que a nadie difamen. Dice que no sean pendencieros, sino amables, mostrando, dice, toda mansedumbre, dice, para con todos los hombres. Vea, subraye todos los hombres. Debemos demostrar el fruto, esta parte del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, dice, con todos los hombres. Porque si la practicamos es porque la vivimos y va a ser de beneficio y de bendición para los demás. 2, nos ayuda también a aceptar la enseñanza y la disciplina de la palabra. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda la inmundicia, no dice la inmundicia, toda la inmundicia. Y dice, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, cuando usted recibe la palabra y la empieza a poner por práctica, usted es una persona mansa. Pero cuando dice, ese pastor por mí lo dijo. ¿Y por quién más? Por usted, pues. Reciba la palabra.
Y eso evidencia que yo estoy dando esta virtud. Número 3, la persona mansa es una persona considerada. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. Las personas más difíciles son las que más necesitan del amor de Dios. Yo se los he dicho a los hermanos del ministerio de servicio. Hay hermanos que vienen pero así, tocando saxofón. Y entran, les pasen adelante, ¿no? Siéntese acá, no, yo me voy a sentar donde quiera, ¿va? Usted no me va a mandar. Recuérdese el caballito. Yo les digo a los hermanos del ministerio, mire, los que vienen enojados, usted no sabe cómo vienen, qué problemas traen. Vienen quebrantados de su corazón, vienen heridos del mundo, traen necesidad. Entonces, demostrémosles amor. Y lo vamos a hacer a través de la mansedumbre. Y los vamos a atender bien. Mi segunda terminación. ¿Quiere usted el trato de una persona mansa o una persona iracunda? ¿De quién quiere usted el trato? ¿De quién prefiere usted? Lucas 6:31 al 33 en la palabra de Dios para todos. Mire, traten a los demás la regla de oro, como les gustaría que los traten a ustedes. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien solo a aquellos que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores son así. Entonces, la mansedumbre nos lleva a hacerle favor, a bendecir a aquellos que no nos caen muy bien. Pero solamente cuando practicamos ese fruto, esa parte del fruto del Espíritu, es que nosotros lo podemos hacer.